Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad. Madrid, Bogotá y Miami es un eje de conspiración. Un programa de rescate tiene dos partes. Tiene la financiación que nosotros damos a Grecia y después una serie de condiciones. Las condiciones que son medidas de política económica, como por ejemplo, reduzca usted el déficit público hasta un X%, lleve usted a cabo una privatización que proporcione ingresos por tantos miles de millones de euros, lleve a cabo una reforma del sistema tributario que permita incrementar los impuestos en un X%. Todas esas cuestiones se van modificando, es decir, todas estas cuestiones no se escriben en piedra, es decir, que hay una cierta flexibilidad. España debe recuperar el dinero que de una u otra forma ha entregado a las autoridades griegas. Ese dinero no es el dinero del gobierno, es el dinero de todos los españoles. Por eso una quita no es en estos momentos una solución que pueda ser imaginable. Y en tercer lugar tenemos que buscar fórmulas flexibles para impedir que se produzca una salida de Grecia de la Unión Europea o que el pueblo griego se encuentre en una situación de quiebra técnica y de grandes penurias. Hoy se han dicho cosas que no tienen ningún sentido respecto a la intención que subyace en esta reforma del Código Penal. Mire, en este trámite de enmiendas vamos a excluir el tema de los desórdenes públicos. Para nosotros era importante excluirlo para que a nadie le quede la menor duda de que protestas como la del Gamonal o los scratches no son constitutivas de delito de terrorismo. Conste que era imposible hacer esa interpretación, pero para que a nadie le quede ninguna duda, vamos a excluirlas. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es viernes 20 de febrero de 2015, empieza el fin de semana, tenemos un largo fin de semana por delante. Y le preguntan a los escritores, le preguntaban a Saramago, ¿pero para qué escribes? Es la pregunta más repetida. Y Saramago contestaba. Hay una pregunta que persigue a los escritores probablemente desde siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desasossegar. Desasosiego. Es de lo que vamos a hablar hoy, pero primero me vais a permitir que como cada día... Luego me dicen, te enredas con los saludos y tarda el programa en empezar, pero si es que el programa son los saludos. Si el que no lo entienda es que no lo ha escuchado mucho. Digo, bienvenidos a La Cafetera, sabéis que nos juntamos, nos reunimos en torno a las portadas de los periódicos, es como una gran mesa redonda de oyentes con portadas de periódicos y tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo, a nuestro alrededor. Y como están ocurriendo tantas cosas, realmente las explicaciones cada día son más complejas. Pero saludamos primero, como siempre, a quienes se incorporan en diferido.
ya que son la retaguardia de este programa, a quienes se incorporan en diferido vía podcast, por iTunes, por Radio Cable, por Spreaker, por iVoox, YouTube, también por FM a través de las emisoras que lo redifunden. Y como no, también saludamos a quienes se incorporan en directo. Vladimir, Álvaro Domínguez, Celemín, Borja García Zapardiel, Enrique Quesada, Berto Romero. Berto, un saludo, qué grande que eres, cómo te queremos y cómo te admiramos y cómo nos reímos contigo. Gracia Moreno, Rosenthal, Ancho X, PSV, Manolo Cas. Había quien me reprochaba y dice, oye, llegabas un poquito pelado de tiempo. Ahora os explico por qué he tenido una noche agitada, porque estuve en Castilla-La Mancha Televisión en un debate, en una tertulia, y hubo una bronca. Vino Beatriz Talegón, bueno, estaba Alfonso Rojo. Ahora os lo voy a contar todo ahora, pero tengo todavía que ordenar las ideas. Y llegué a mi casa a la 1 de la madrugada, entonces no he dormido. Me he levantado a las 6 y todavía estoy con los ojos ojipláticos. Así que, bueno, saludamos también Mamen Pérez, Chis Colladó, Nuria Rodríguez, Eder Isalacella, Miguel Ángel Moreno, Nuria, Mamen, en fin. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Sigue con nosotros. Bueno, hay muchas cosas de las que vamos a tratar hoy. De todas formas, como es viernes, los viernes habíamos prometido abordar temas culturales. Bueno, ahora lo hacemos. Dice, ¿estuviste en Castilla-La Mancha? Pregunta Borja García Zapardiel. La nueva televisión autonómica al servicio del PP, eres un valiente. Voy a decir, para que no haya duda, porque lo que no quiero son confusiones en este sentido. Voy a Castilla-La Mancha, una tertulia que se llama No nos moverán, donde me tratan con bastante respeto y puedo hablar con absoluta libertad. Y lo digo para que no haya ninguna duda. Dicho lo cual, creo que cobramos como 40 euros la hora de trabajo, o sea que al mes saco unos 400 euros, para que tampoco haya duda. Quiero decir que no es que viva precisamente de este asunto, así que... Pero ayer se produjo una situación de enorme tensión, que pudieron ver los espectadores, y claro, como lo vieron a las 12 de la noche... Esto ha tenido un recorrido todavía limitado en las redes sociales. Creedme si os digo que esto va a ser un trending topic. Ya sabéis que lo bueno de escuchar este programa es que siempre os enteráis de las noticias unos días antes. Bueno, creedme que lo que vivimos ayer se va a convertir en un verdadero trending topic. Resulta que ayer estaba invitada para hablar de la crisis socialista Beatriz Talegón. Y Beatriz Talegón llegó al programa y en el programa, en la tertulia, pues estaba Pepe Oneto, estaba también Alfonso Rojo, estaba, en fin, diferentes personas, ¿no? Y resulta que Beatriz Talegón y Alfonso Rojo tienen un viejo y anterior contencioso que yo desconocía, porque es verdad que yo las tertulias en general no las sigo demasiado, porque es como, en fin, en casa del herrero, las veo a veces, pues sí, las pongo, veo sobre todo al Rojo Vivo. Pero no se suelen producir este tipo de tensiones. Y no fue en Al Rojo Vivo, creo que fue en el programa Ana Rosa Quintana. Así que venían con algo de lejos. Y se sentó ella en el plató de los entrevistados. Imaginaos una mesa con 2 sillas donde está la presentadora, Yolanda Aguirado, donde estaba la invitada. Y después estábamos 6 analistas que íbamos a hablar de la actualidad, ¿no? Y se sentó Beatriz Talegón. Y en el minuto en el que se sentó, dijo... Bueno, veamos. Lo primero que quiero decir aquí es que vengo a esta televisión donde se manipula, donde constantemente se está presentando una imagen distorsionada de la realidad. Bueno, y empezó a repartir a 2 manos. Hasta ahí todo bien. Nadie dijo nada. Era parte del... En fin, cada uno, oye, es adulto ya y puede hacer el discurso que quiera, ¿no? Y dijo, y lo que me gustaría saber es quiénes son ustedes, por qué están cobrando de esta televisión. Digo, yo voy a las televisiones a las que voy y además voy a aquellas, es verdad que yo soy bastante selectivo, soy estrictamente selectivo, pero voy a aquellas donde se me permite hablar con libertad. Y, oye, no tengo nada que ocultar porque además con Beatriz Talegón tengo una buena relación personal, o sea que en ese sentido no me di por aludido en absoluto porque... Pero hubo quien se enfadó mucho con ese comentario, ¿no? ¿Cuánto cobráis? Porque estáis cobrando dinero público. Bueno, yo creo en el sistema público, no tengo tampoco nada que ocultar en ese sentido y no soy nada sospechoso y voy a las televisiones públicas como voy a las televisiones privadas y como no puede ser de otra manera, ¿no?
Así que no me di muy por aludido y de hecho ya os he dicho cuánto se pagan más o menos en esas tertulias, que en total en las horas que dedicas de trabajo, luego está 1 hora de camino, en fin, entre unas cosas y otras te sale unos 40 euros la hora, o sea que tampoco está muy bien pagado, para que nos vamos a engañar, que te den 200 euros por ir un día a un sitio, está bien pagado, pero no son esos sueldos de los que se ha estado hablando, 1.500 euros por ir a una tertulia, no, eso ya no existe en este país, pero bueno, es igual. El caso... No, dice Nacho Ciclismo, dice, una vez con Chani y ahora con Alfonso Rojo. No, yo no tuve ninguna discusión. La discusión solamente la percibí como espectador. Así que llegó Beatriz Talegón, se enzarzó con Alfonso Rojo, empezó a llamarlo mentiroso, que si la Asociación de la Prensa se había pronunciado contra él, que cómo una televisión pública podía llevarlo en directo, que cómo... Bueno, claro, os podéis imaginar Twitter a esa hora, ardiendo. Así que cuando llegué a casa tenía los ojos como platos y entonces todo esto para contaros que eso, que va a ser un hit, un trending topic, lo vais a ver porque os lo estoy avanzando yo, pero en todo caso lo que sí que es cierto es que ella se pudo expresar con absoluta libertad y allí soltó con todo lo que quiso y luego pasamos directamente como si no hubiera sucedido nada a hablar de la actualidad, lo cual fue todavía más raro, más extraño, porque yo no sabía y de pronto la directora dice, bueno, Fernando Berlín, y yo, bueno, oye, y sobre el Partido Socialista, ¿qué piensas? Porque claro, llegados a este punto, en fin, momentazo televisivo que veremos. Bueno, os adelanto, esto va a ser el asunto, pero en todo caso, es viernes, vamos a intentar relajar un poco el ambiente. Dei a volta ao continente sen sair deste lugar. Interroguei toda a gente como cego ou demente cuja sina é perguntar. Ninguém me soube dizer onde estavas e vivías. Xa cansados de esquecer, só vivos para morrer, perdían a conta. Buenos días. Luis, qué grande que eres. Hombre. Radiocable.com. Bueno, habíamos dicho que los viernes íbamos a poner el foco en la actividad cultural, en la poesía, en la literatura, en los relatos, en los cantautores, por lo menos a aproximarnos de alguna manera de vez en cuando. Y como es viernes, pues yo le he pedido a alguien a quien tengo un profundo cariño y además una profunda admiración que nos acompañe hoy. Luis Pastor, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Luis, te he sacado de la cama. ¿Estás en Tondela? Estoy en Tondela, en Portugal, cerca de Viseu. Es el centro estratégico del grupo de teatro con el cual llevo trabajando 2 años la obra del viaje del elefante. Es que has estado representando, pasasteis por España, has estado representando el viaje del elefante, que es uno de los libros, en fin, simbólicos de José Saramago, uno de los últimos, y lo habéis estado representando con unas figuras. ¿En qué ha consistido exactamente? Bueno, pues es una recreación del viaje del elefante hecho teatro de calle con un elefante de 6 metros, hecho de hierro y mimbre sobre ruedas, 20 actores, 70 voluntarios en cada ciudad y 6 músicos en directo que cantamos poemas de José que yo he vuelto a poner música. 14 nuevos poemas que en este último verano, o sea, llevamos 2 veranos haciéndolo, en este último verano hemos aprovechado y al mismo tiempo hemos grabado un disco libro con esos poemas. Y habéis grabado este disco libro que lo tengo delante y que es una belleza, que es una preciosidad, Luis. Y vais a presentarlo ahora este fin de semana, lo presentáis el domingo en Coimbra y después el día 24, el martes, y de ahí que te quisiera llamar, lo presentáis en Madrid también, ¿no? En el centro de Colón, en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Somos 13 músicos. La verdad es que estamos locos, como están locos el grupo de teatro de Portugal, porque es una superproducción la que ha supuesto la obra de teatro, pero también el disco es una superproducción tal y como estamos en estos tiempos de crisis, ¿no? Vendrán 13 músicos a Madrid, músicos del Conservatorio de Coimbra, que es donde hemos grabado prácticamente la mayoría de las canciones. Y aparte de los 9 músicos que componen el grupo Acorda Lingua, que se llama así, el color de la lengua, que es el grupo que normalmente trabaja, el grupo musical que trabaja en todas las obras de teatro aquí en ASER. Oye. Y bueno, creo que va a ser un momento especial que a lo mejor no se repite, porque
tener 13 músicos en el escenario en estos tiempos no es posible. Luis, y claro, yo te sigo porque te voy viendo, tú estás muy ligado a Portugal, pero te voy viendo que vas saltando de sitio en sitio, haciendo lo que siempre has hecho, pero ahora, ¿qué estás haciendo allí? Simplemente llegué antes de ayer para un ensayo, que la verdad me tenía que haber quedado en Madrid y tenía que haber venido directamente el sábado, porque ahora tengo 2 días sin hacer nada. Pero hemos venido a ensayar para la presentación de Coimbra este domingo, que está a 80 kilómetros de donde vivimos aquí en Portugal, y sobre todo para irnos a Madrid el lunes, ¿no? Para la presentación ahí en el Fernando Fernán Gómez. Oye, Luis, y para los que no conozcan el viaje del elefante, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la narración? La novela en sí, yo creo que es el viaje de la vida que cada uno hacemos, el viaje hacia la muerte, ¿no? Que cada uno también la muerte va con nosotros desde que nacemos, y yo creo que es quizás es una de las novelas más fáciles de leer de José, posiblemente. Lo que hemos hecho es reducir esa novela a 5 escenas. El viaje del elefante es un elefante que Juan III regala al archiduque de Austria, que está en Valladolid y que se va a Viena, y ese camino andado desde Lisboa a Viena, con un personaje central que es el guía o llamado Cornaca, que va encima del elefante, ¿no? Es impresionante porque estos 2 veranos en muchas aldeas de Portugal hemos revivido lo que debió ser el viaje original de Salomón, de aquel elefante llamado Salomón, a nivel de sorpresas en muchos pueblos. De pronto había niños en pueblos donde hemos estado que pensaban que eso era un elefante de verdad, como sucedió en aquel tiempo, ¿no? Hay gente que nunca ha tenido la oportunidad de ver un elefante, y ha sido algo que nos ha ido sorprendiendo en cada ciudad, ¿no? Hemos llegado a escribir un libro que salió junto con este libro disco por los 14 pueblos que hicimos el verano pasado, contando las anécdotas y contando cómo ha sido la visita a todas esas aldeas. Claro, porque yo me imagino que además de todo el viaje cultural que representa, pero hay un viaje vital enorme, porque habéis estado recorriendo toda la geografía con ese elefante entrando en los pueblos. Claro, la cara de la gente debía ser un auténtico poema. Claro, y sobre todo que el elefante llega, a lo mejor siempre la obra era el sábado, el elefante llegaba los martes, se instalaba en la plaza y ahí se quedaba toda la semana, porque aparte la obra de teatro está planteada para interrelacionar con los habitantes de cada ciudad. En cada ciudad se presentaban de 60 a 70 voluntarios que durante esa semana aprendían a ser actores de la obra. El viernes había un ensayo general y el sábado se vestían, se disfrazaban, se pintaban y eran actores y coro, era como la coral de la obra de teatro, y la verdad que eso ha creado unos lazos y una relación especial por los pueblos donde hemos pasado, ¿no? Oye, Luis, pues te agradezco muchísimo, pero antes de que nos vayamos, ¿qué ha sido de los cantautores? Pues aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante, que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores. Sabes que me encanta ese poema, Luis, y te lo agradezco un montón. Oye, te agradezco un montón que hayas atendido esta llamada, Luis. Solo quería saber cómo estabas. Explicar, eso sí, que tenéis esos 2 conciertos en Coimbra el 22 y en Madrid el 24 de febrero en el Centro Cultural de la Villa. Y quería hablarlo contigo personalmente para poder saludarte. Muchísimas gracias, Luis, de verdad, de corazón. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus amigos y oyentes que posiblemente van a escuchar este relato. Radiocable.com. Otra altura de voz que mellor cante, poesía tardía que non chegas a dizer nem metade do que sabe. Non calas quando podes nem rener. Then it builds and expands, and suddenly all at once my legs won't let me stand.
I scratch till my fingers go numb. Luis Pastor, ¿qué fue de los cantautores? Dice Enrique Quesada. Aquí me tienen, señores. Es que es un poema de Luis Pastor que es formidable, porque es verdad. ¿Qué ha sido de los cantautores? Creo que de vez en cuando, igual, la verdad es que habíamos dicho que los viernes íbamos a hablar de poesía y es difícil porque hay que articular eso para poder encajarlo, pero igualmente también me gustaría que nos acercásemos de nuevo a los cantautores, porque sigue habiendo gente que por los bares, por los cafés, que sigue indestructible, luchando contra el paso del tiempo, contra las músicas prefabricadas en ordenador y ahí está gente como Luis Pastor, en fin, con un enorme chorro de creatividad y ahora representando esta obra de José Saramago, El viaje del elefante, y con ese concierto en Madrid el próximo martes. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas porque además de la anécdota que os contaba, que insisto, tendrá repercusión y veo que sigue todavía en las redes sociales comentando algunos aspectos, pero tenemos que pasar a hablar de la información, de cómo están las portadas de los diarios. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Sigue con nosotros. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. It grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Bueno, os decía, vamos a repasar las portadas de los periódicos hoy centradas. La verdad es que está muy repartida la información porque tenemos algo de Grecia, tenemos algo aquí de pacto contra el terrorismo, algo de Obama. Dice el periódico El País, una amplia mayoría apoya el pacto de Partido Popular y PSOE contra el terrorismo. Sí, será una amplia mayoría según la encuesta de Metroscopia que publica El País. El 64% cree que España puede haber un ataque como el de París, según Metroscopia, ya, pero que pueda haber un ataque no significa que la mejor forma de responder sea ese pacto contra el terrorismo. No sé qué clase de asociación hace el periódico. Dice, el acuerdo se aprueba sin respaldo de otros grupos. Claro, porque ese es el verdadero titular de lo que ocurrió ayer. Ayer sabéis que en el Congreso de los Diputados se votaba este pacto contra el terrorismo y... En fin, tuvieron que hacer verdaderos ejercicios para justificar las modificaciones que han estado haciendo para intentar explicar a la gente por qué se firma un pacto de esta naturaleza. Antonio Hernando. Hoy se han dicho cosas que no tienen ningún sentido respecto a la intención que subyace en esta reforma del Código Penal. Mire, en este trámite de enmiendas vamos a excluir el tema de los desórdenes públicos. Para nosotros era importante excluirlo para que a nadie le quede la menor duda de que protestas como la del Gamonal o los scratches no son constitutivas de delito de terrorismo. Conste que era imposible hacer esa interpretación, pero para que a nadie le quede ninguna duda, vamos a excluirlas. El patinazo parlamentario, como podéis imaginar, ha sido borrado de las... Porque este pacto se pretendía presentar en el Congreso de los Diputados rodeado de un enorme consenso. Pues aquí el único consenso que encontramos hoy en las portadas, la única alusión a este asunto la lleva el diario El País, y entonces lo que tiene es una encuesta para justificar que sí, que el 64% de los ciudadanos entrevistados por Metroscopia para El País, en un día como hoy, dice que apoyaría el pacto de PP y PSOE contra el terrorismo. Bueno.
estáis apretando ahí para que hable de las encuestas de Metroscopia en la portada del País, pero no voy a caer. No voy a ceder a vuestras peticiones. Bueno, dice también el periódico El País: Alemania exige más concesiones para extender la ayuda a Grecia. Sabéis que hoy se termina el plazo. Dice: el gobierno de Chipras solicita una prórroga de 6 meses del rescate. Y como hablábamos ayer en este tiempo que dedicamos precisamente a analizar la crisis griega, probablemente todo esto se presente sin vencedores ni vencidos. Porque los mensajes, los discursos políticos que se lanzaron precisamente ayer, contradictorios, porque por una parte se decía hay que ser extremadamente duro en el cumplimiento de las condiciones impuestas a Grecia, pero también hay que ser flexible en la forma en la que se anuncian este cumplimiento y la forma en la que la Unión Europea puede ser... Bueno, de guindos, ayer, precisamente, con este asunto. Un programa de rescate tiene dos partes. Tiene la financiación que nosotros damos a Grecia y después una serie de condiciones. Las condiciones que son medidas de política económica, como por ejemplo, reduzca usted el déficit público hasta un X%, lleve usted a cabo una privatización que proporcione ingresos por tantos miles de millones de euros, lleve a cabo una reforma del sistema tributario que permita incrementar los impuestos en un X%. Todas esas cuestiones se van modificando, es decir, todas estas cuestiones no se escriben en piedra, es decir, que hay una cierta flexibilidad. Hay flexibilidad, hay que ser duro, hay que cumplir las condiciones, pero hay flexibilidad, ya podéis imaginar. También lo lleva el periódico El Mundo hoy en la portada. Berlín dice no al plan de Grecia pese a que ya acepta el rescate. Ahí es donde está la gran contradicción, ¿no? Bueno, dice el periódico El Mundo, dice: Grecia dijo que nunca pediría una prórroga del tóxico programa de rescate. Esto es lo que se va a presentar como la derrota griega, que han pedido una prórroga. Pero paralelamente también han marcado sus líneas rojas. Bueno, dice: Grecia dijo ayer que su deuda era impagable y ayer prometió por escrito devolver hasta el último euro a todos sus acreedores. Grecia ayer fue mucho más lejos de lo que sus votantes habrían querido, dice el periódico El Mundo, e interpreta el periódico El Mundo. Dice: pero a Alemania no le pareció suficiente. Sí, porque Alemania sigue estirando la cuerda y como estamos ante una negociación, ante ese juego del prisionero, esa teoría de juegos, la teoría de Nash, pues entonces aquí cada uno está llevando la cuerda hasta el límite a ver quién la rompe primero. Pero me remito a la reflexión que hacía ayer cuando comenzábamos el programa. Grecia por lo menos puede decir que ha tensado la cuerda. ¿Puede la gran España acaso decir lo mismo? También se pronunció Margallo. Margallo dice que España debe recuperar su dinero, pero que bueno, que también seamos flexibles. Que Grecia no puede salir del euro. España debe recuperar el dinero que de una u otra forma ha entregado a las autoridades griegas. Ese dinero no es el dinero del gobierno, es el dinero de todos los españoles. Por eso una quita no es en estos momentos una solución que pueda ser imaginable. Y en tercer lugar tenemos que buscar fórmulas flexibles para impedir que se produzca una salida de Grecia de la Unión Europea o que el pueblo griego se encuentre en una situación de quiebra técnica y de grandes penurias. Sospecho que esta de cal y luego la de arena tiene que ver con que o el acuerdo lo ven cerca y no ven la ruptura, inminente, porque si no, no se pronunciarían de forma tan ambigua, ¿no? Por una parte debemos recuperar el dinero, pero ojo, seamos flexibles, no llevemos esto al espacio en el que nadie queremos que esté. También Venezuela llega a las portadas de la prensa nacional, pero no creáis. Ayer hubo una noticia: Venezuela detienen al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, una noticia de un enorme impacto porque además compareció Nicolás Maduro en televisión. Allí afirmó que habían conseguido detener un enorme complot contra el gobierno venezolano, pero no es esto de lo que habla la prensa nacional, a pesar de ser una información de una naturaleza durísima. Ahora os podéis imaginar, si hablan de Venezuela es para hablar de Podemos. Ahora hablamos de eso, pero insisto, el asunto de esta mañana, cuando ponía un mensaje pidiendo que participaseis, que me ayudaseis a encontrar gente que estuviese informando a través de Internet, de las redes sociales, de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es realmente grave. Sabéis que Ledezma ha sido acusado por el gobierno de participar en un supuesto plan golpista
El dirigente lo ha negado en más de una ocasión, y ayer compareció Nicolás Maduro en televisión aportando unas supuestas pruebas de las que realmente no enseñó nada, no mostró nada, porque se vio un papelillo de lejos, pero ninguna captura. Sin embargo, también apuntó a Madrid, dijo Madrid, Miami, como responsables de estar detrás de este complot. Nicolás Maduro, precisamente, anoche. Lo llaman el vampiro, pero no lo llamo yo, lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad. Madrid, Bogotá y Miami es un eje de conspiración. Madrid, Bogotá y Miami, un eje de conspiración. Se han pronunciado en las últimas horas desde Bill Clinton, diversos políticos de todo el mundo exigiendo la liberación inmediata del alcalde de Caracas, de Antonio Ledesma. Y, en fin, de momento hay muy poca información más. Nicolás Maduro asegura que tiene pruebas contundentes de un complot contra su gobierno, pero lo único que es cierto hasta este momento es que ha detenido a un opositor y que se desconoce. Solamente la mujer creo que ha conseguido hablar por teléfono, por lo que hemos estado viendo a través de Twitter, porque además, desgraciadamente, la información que circula en torno a Venezuela siempre es una información muy sesgada, muy patrimonializada, de un sitio o de otro, y es muy difícil obtener una idea real de lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en todo caso, que un político sea encarcelado nunca es una buena noticia, nunca es una buena noticia. Mucho menos un político de la oposición, porque lo que inspira es otra idea. Bueno, sea como fuere, hasta que no haya más información de esto, pues poco más se puede decir. Hoy es viernes, insisto, día 20 de febrero de 2015. Estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros. Y os decía, no penséis que a pesar de que es un tema de una magnitud colosal que va a tener una repercusión mundial sin ningún género de dudas, ya la está teniendo, ya se están pronunciando políticos norteamericanos y en fin, con una enorme repercusión, pero os digo, no es el asunto desde la perspectiva desde la que el mundo aborda el tema. Monedero, tras cobrar 425.000 euros, pagó 69.000 a unos venezolanos. Su empresa Caja de Resistencia, dice el periódico El Mundo, realizó este desembolso para abonar un dossier sobre los aspectos económicos de los países del ALBA a la empresa venezolana View Europa. A pesar de la transacción, el dirigente de Podemos tenía un patrimonio de 680.000 euros. También Podemos es objeto de portada del periódico La Razón, que sabéis que es el 24º diario más leído de España, en la lista de miles de lectores. Podemos permite inscribirse en su censo con nombre y DNI falsos. Lo que pasa es que es un periódico muy divertido y por eso lo leemos aquí todos los días. Una denuncia por irregularidades podría impugnar las candidaturas. La Razón registra varios nombres inventados que ya forman parte de los 348.858 podemistas. Con la inscripción se puede votar a candidatos y participar en los debates del partido, dice el periódico La Razón, que parece ser que hay alguien de La Razón que se ha dedicado a inscribirse para participar en Podemos, dice, con nombre y DNI falsos, dice el periódico La Razón. También el candidato por Madrid de Podemos hizo el libro de ciudadanía del PSOE. El manual critica a la Iglesia, defiende el aborto y pone a Cuba de ejemplo. Dice, está vigente en Andalucía, dice el periódico La Razón. Y también Gabilondo coloca a su equipo del ministerio en la lista del PSM antes de ser candidato. La fotografía de portada, eso sí, está dedicada a Grecia. Dice, Grecia se acerca a China tras el no alemán. Alta tensión ante la reunión de hoy del Eurogrupo, al que Atenas llega con su ultimátum, dice el periódico La Razón. También, acuerdo en el Tribunal Constitucional para anular la ley de consultas, dice La Vanguardia.
Y Bárcenas se va de Semana Blanca a Vaqueira. Ruz autoriza unas vacaciones al extesorero del PP que tendrá que comparecer en el juzgado de Biela. Bueno, esto es lo que da de sí la actualidad hoy, lo que da de sí las portadas. Dice Enrique Quesada, a ver que me aclare. ¿Qué es lo malo? ¿Cobrar de Venezuela o pagar a Venezuela? Decir Venezuela, pensar en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Enrique Quesada, Guantini, Nacho Ciclismo, Cora, Vladimir, Juliana Peña, Manolo Cas, Anita Pol, Guilles Potorno. Dice, ¿de qué sirve la prima de riesgo si no hay riesgo de perder el dinero prestado? Si siempre se devolviera, ¿cuál es el riesgo? Sí, es verdad, por algo se llama prima de riesgo. Virginia, Javier Crae, Manolo, en fin, Maese Ciprés, que por cierto se incorpora hoy con su chica a este programa. Saludamos cordialmente a la familia Ciprés. Desde aquí, un saludo. God, my fears of silver melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang, No, es que estoy mirando y creo que te acabo de casar, Ciprés. Bueno, la verdad es que el maestro Ciprés se casó hace una semana, que por cierto no le hemos felicitado oficialmente y como teníamos que haberlo hecho, pero en fin, como esto ya es una gran familia, pero en fin, es que creo que te he casado porque se ha incorporado a la pareja de alguien y he pensado que era la tuya, pero no lo sé, porque ya no veo el timeline, va muy rápido, muy veloz hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, de verdad, que paséis un fin de semana agradable, nos volvemos a escuchar el lunes. Descansad. Que tengáis un buen día y mucha suerte. Adiós. Se o que se ha dicho é realmente interessante, entonces que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.